Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Ocupe su lugar, por favor. Muchas gracias. Y queremos dar la bienvenida a Isabel, que nos visita. Bienvenido. Esperemos que se siente bien. Y todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a hablar en este día del tema, hermano, hermana, que se llama el fracaso como bendición. Porque comúnmente nosotros como personas tendemos a creer o a pensar que el fracaso es algo negativo, que el fracaso es algo como una especie de tragedia que nos ha acontecido y que por consecuencia estamos derrotados. Mas, sin embargo, el fracaso en realidad no es exactamente lo que usted y yo pensamos, porque en realidad Dios muchas ocasiones utiliza nuestro fracaso para bendecirnos. Y se lo voy a explicar para que usted lo entienda, porque pareciera que es algo controversial. ¿Cómo me está diciendo que un fracaso es una bendición? ¿No ha escuchado usted que para Dios todas las cosas son posibles? Y Él sí puede hacer de un fracaso una bendición. Y se lo voy a explicar cómo. Pero antes de eso quiero exponerle el pensamiento de algunas personas que tuvieron lucidez acerca de este tema y lograron aportar su opinión acerca del fracaso, porque tal vez el fracaso no es lo que usted y yo pensamos. Y tal vez escuchando el concepto de estos hombres pensantes que no necesariamente tuvieron que haber sido cristianos, pero que Dios les dio una lucidez para poder entender el fracaso de una manera que le transformó su criterio y su forma de ver el fracaso. Entonces, tal vez le voy a leer en estos momentos el pensamiento de algunos cuantos de ellos y usted escuche lo que ellos opinaron acerca del fracaso. Dice de la siguiente manera: significado del fracaso. El fracasar no significa una derrota, solo es que no hemos alcanzado el éxito, pero lo seguiremos intentando. Fracasar no necesita necesariamente ser una derrota, solamente fue un intento, pero el éxito nos está esperando, dijo el hombre. Bueno, creo que tiene razón. El fracaso no significa que no hemos logrado nada, sino que hemos aprendido algo. ¿Se da cuenta que estos conceptos son totalmente distintos a los que hemos escuchado nosotros acerca de lo que la gente opina del fracaso? Voy a seguir leyendo la opinión de otros pensadores. Dice de la siguiente manera: el fracaso no significa que hemos sido tontos, sino que tenemos una fe tal que lo lograremos porque lo seguiremos intentando. Mire, otro pensamiento dice así: fracasar no significa que no teníamos todo lo que se necesitaba, sino que necesitamos hacerlo de una forma diferente. No significa, dijo este hombre, que no tenemos lo que se necesita para triunfar, sino que significa que lo debemos de hacer de una forma diferente para alcanzar el éxito. Y otro de los pensamientos dice así: fracasar no significa que jamás lo lograrás,
sino que tomará un poco de tiempo más, pero lo lograrás. Entonces, el concepto de fracaso, si usted y yo lo cristianizáramos, tendría que ser de la siguiente manera, resumiendo todos estos pensamientos. Todos estos pensamientos se resumen en esto. Fracasar significa que las formas que utilizamos no fueron las correctas. Reconocer que Dios está con nosotros y Él puede llevarnos a donde queremos llegar de una forma correcta y duradera. Entonces el fracaso es una oportunidad para hacerlo de mejor manera y Dios nos lo permitirá hacer así, porque entonces en este nuevo intento que hagamos, lo lograremos porque Dios está con nosotros. Todo lo que usted haya intentado y usted haya considerado que fracasó, no es sino solo lo que usted ha escuchado. Una nueva oportunidad de hacerlo de diferente manera, porque esta vez sí nos va a resultar, porque Dios es nuestro ayudador. Todo lo que hayamos intentado se resume en eso como fracaso, pero la mayoría de la gente cree que como no resulta como yo quería o yo pensaba, pues se siente frustrado. Eso era precisamente lo que le estaba sucediendo a este hombre que acabamos de leer esta porción bíblica. Balaam era un profeta de Dios. Dios lo usaba en grande manera en sus profecías. Pero ahora se dirigía a hacer algo que no estaba en la voluntad de Dios ni en el deseo de Dios. Y lo que sucedió es que el hombre intentó una vez y el asna no quiso, la golpeó, lo intentó otra vez y la burra no quiso, la volvió a golpear la tercera ocasión y la burra no quiso. El problema es que estaba tan enojado que ni siquiera se dio cuenta que estaba hablando con un animal. ¿Se da cuenta dónde nos lleva el enojo, el coraje? Que nos saca de la razón, nos lleva a otros terrenos donde es tanta la ira, es tanto el enojo porque estamos frustrados, las cosas no están resultando como yo quería, como yo pensaba, y me enoja tanto que termino haciendo locuras. Esto le sucedió al profeta. El profeta, usado por Dios, ahora no tenía la dirección de Dios. Quien le estaba gobernando era su frustración, era su fracaso. Él dijo: voy, maldigo al pueblo de Israel, me regreso con mi dinerito y a vivir feliz. Eso pensaba él. ¿Cuántas veces habremos hecho nosotros planes, proyectos, y de pronto se comienzan a derrumbar? Y como se van derrumbando, eso nos provoca un enojo, una frustración. ¿Y qué es lo que sucede? Como Balaam, empezamos a golpear las cosas. Balaam comenzó a golpear lo que tenía cerca, su burra, pobre burra, pagó las consecuencias. Y fue tanto su enojo que no se dio cuenta que estaba hablando con un animal. Dígame en su sano juicio, ¿quién puede hablar con un animal? Ni siquiera se dio cuenta que el animal le estaba respondiendo. Otra persona con santa paz se hubiera asustado. ¿Cómo es eso que la burra me habla? ¿Cómo que la burra me responde, no? Pues, haga de cuenta que usted de pronto tiene su perrito en su casa, ¿no? Y tiene que salir corriendo a trabajar. Y de pronto al regresar, el perro lo espera en la puerta y meneándole la colita le dice: qué buena me la hiciste, ¿verdad? Te fuiste y ni croquetas me dejaste. ¿Cómo se sentiría usted? Un animal hablando con usted. Pero era tal la frustración de este hombre que ni siquiera se puso a pensar en eso. Eso era un milagro de parte de Dios, era la intervención de Dios, pero estaba tan frustrado que las cosas no le resultaban, que empezó a molestarse, empezó a enojarse. Hermano, es que estamos nosotros tan acostumbrados a juzgar la situación que estamos viviendo de esta manera. Mire, le voy a explicar cómo. Si todo nos está saliendo bien, Dios está conmigo, ¿cierto o no?
Si yo tengo dinerito en mi bolsa, si tengo buen trabajo, decimos, Dios está conmigo, ¿cierto o no? Si todo está bien en la familia, todo está bien con la esposa, todo está bien con todo nuestro alrededor, ay, Dios está conmigo, ¿cierto o no? Pero volteemos un poquito las cosas. Ya intenté y no me resultó. Ya muchas veces lo he buscado y nada resulta. Mire, hay algo que el concepto de los japoneses y los mexicanos choca porque se contraponen y es terrible. Mire, los japoneses tienen una cultura que ellos como que se resignan a fracasar, como que dicen, está bien, no hay problema, lo volveré a intentar, pero así lo toman tan a la ligera. Aún en las cuestiones de las parejas, en el enamoramiento, formar un matrimonio, ellos son así. De pronto tienen una relación o una mujer les interesa, les llama la atención y ellos solamente buscan información. Y de pronto, oye, pero yo me di cuenta que aquella joven te gustaba. Sí, pero es imposible. ¿Por qué? Pues que trabaja en otra cosa que yo no trabajo. ¿Pero eso qué? No, es que es imposible, así no. Yo quería compaginar y hacer el mismo trabajo y las mismas cosas juntos y así no. Cuando les dicen, oye, pero aquella mujer te interesó, pero es que vive en otra colonia. ¿Y qué? Puedes ir a visitarla, puedes ir a buscarla. No, es que yo de mi casa, de mi lugar donde vivo, no conozco a las personas y no me quiero arriesgar. Y dicen, no, así le dejamos mejor. La amo, sufro y lloro, pero así estoy bien. Así es su cultura de ellos. Están de pronto formados en una fila para la película de estreno del año y van a media fila y de pronto les dicen, se agotaron los boletos. Ay, bueno, siempre me pasa, ni modo, vámonos. Y se van tranquilos. Eso es su pensamiento, esa es su cultura. Tienen asimilado así su forma de ser. Oiga, los mexicanos somos totalmente diferentes. De pronto nos dicen, oye, que aquella mujer te gustó. Sí, es que está bien guapa, pero es casada. ¿Y qué? ¿Se la quito al otro? ¿Cierto o no? Oye, pero se fue para el norte. ¡La sigo! Se da cuenta totalmente lo contrario a lo que piensan los japoneses. Aquellos tienen una mentalidad de resignación, fracaso, ni siquiera lo intento, y acá dicen, no, yo agarro y arrebato, aunque no sea mío. Es totalmente contrario el pensamiento de los mexicanos a los japoneses, y ninguno de los dos es correcto. Debe de haber un balance entre lo que en realidad es fracaso y lo que no lo es. Porque mucha gente se derrota sin ni siquiera intentar las cosas, ¿se da cuenta de eso? Mucha gente solo por miedo ni siquiera lo quiere intentar. No, es que me van a decir, pero ni siquiera le has dicho. No, es que me van a correr. Ni siquiera has ido. No podemos asimilar una derrota que ni siquiera ha llegado. Pero a veces así es nuestro criterio, así es nuestro comportamiento. Invita a tu hijo a la iglesia. ¿Para qué ni quiere ir? Pero es que, mira, que le hablen, que oren, que... No, es bien rebelde, ni siquiera se acepta la derrota, ¿se da cuenta de eso? Y todo lo que el Señor nos quiere enseñar acerca de esto es que muchas veces el fracaso nuestro, Dios lo utiliza como una bendición para usted y para mí. Y le voy a demostrar cómo. Ayúdeme, por favor, a buscar Génesis 45, verso 4 y verso 5. Debemos de conocer que muchas veces nuestra frustración es sinónimo de bendición, no necesariamente de derrota. Génesis 45, verso 4, dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Si no lo encuentra en su Biblia, lo tenemos aquí en la pantalla, pero me gustaría que lo encontrara en su Biblia, para que usted compruebe que sí lo dice la palabra de Dios. Génesis 45, 4, ¿lo encontró? Mire cómo dice la palabra de Dios.
Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y ve al 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José era el hijo predilecto de su padre. Le dio su túnica de colores que lo distinguía de todos los demás sus hermanos, lo cual provocó problemas entre los hermanos. Pero José tenía un futuro glorioso de parte de Dios. Y José fue vendido y dijo: ya mi sueño se fue, ya fracasé con mis intenciones, ya no voy a ser grande. Lo meten en la cárcel, menos yo voy a, no, que voy a, estoy en la cárcel, ¿qué puedo hacer yo? Me acusan de algo que no hice, aquí me voy a quedar en la cárcel. Que me acusó es una persona poderosa. Imagine cómo estaba pensando José. Mas sin embargo, lo que él pensaba que era una derrota, vino a terminar con una bendición, en su engrandecimiento, en su exaltación, porque él no lo sabía, pero estaba en los planes de Dios llevarlo a ser el segundo de Egipto. Lo que los familiares podían pensar: nos deshicimos de él, era un estorbo, nos lo quitamos de encima. Y José pudiera haber pensado: estoy acusado falsamente, me voy a quedar en la cárcel toda mi vida. Dios estaba diciendo: no, vas a ser el segundo de Israel, te voy a engrandecer. No le hubiera entendido José cómo, si estaba en una tragedia. José en la cárcel: te voy a bendecir. ¿Cómo? Mira qué bendición. Porque así somos los humanos. De pronto estamos en una situación difícil y llega alguien con palabra de Dios, con motivación de Dios. Vas a salir y Dios te va a ayudar. Sí, como tú no estás, como no es tu problema. Porque ya asimilamos el fracaso. Y se nos pasa por alto que el fracaso para Dios es sinónimo de bendición. ¿Cómo le demuestro esto? Fácil. Usted conoció a Judas. Me refiero que lo leyó en la Biblia, ¿no? No que usted haya vivido con él como vecino. Claro que no, son muchos años atrás. Pero, ¿quién no conoce de Judas el traidor? Él comenzó bien. Creyó que Jesús era el libertador. Empezó a servirlo, a seguirlo, a ayudar a su ministerio. ¿Pero qué cree? Un día dijo: ¿para qué? Mejor sacó provecho. Y todos los demás que estaban alrededor de él, cuando el Señor dijo esta inquietud que tenían los discípulos: Señor, ¿quién te va a entregar? Y dijo: el que mete su mano, moja su pan conmigo en mi plato, ese. ¿Qué cree que dijeron los demás que estaban alrededor? Traidor. ¿Verdad que sí? Estaban allí todos escuchando y dijo el Señor: este que está metiendo su pan conmigo en mi plato, este me va a traicionar, me va a entregar para que me crucifiquen. Y todos los demás: traidor. Y Judas se sintió traidor, a tal grado que le llegó el arrepentimiento. Fue y les arrojó las monedas a los sacerdotes, le dijo: ya no quiero, deshago el trato. Y los sacerdotes dijeron: no se deshace el trato, llévate esas monedas, son tuyas. No las quiero. Pues las dejaron para comprar un campo donde enterraran a los extranjeros. Pero de ahí en adelante, un Judas fracasado, contado como apóstol y fracasado. La gente lo miraba, opinaba, decía, y ese fracaso lo aplastó a tal grado que decidió quitarse la vida. Ese fue su más grande error. Porque seguro estoy que si Dios le había amado
como la palabra del Señor dice que ama a todos nosotros, Judas fue el medio para que nuestro Señor fuera a la cruz. Alguien tenía que ser, ¿cierto o falso? Alguien tenía que ser. En este caso, Judas fue, pero fue un medio para que él llegara a la cruz. Y como fue un medio, claro que Dios le iba a perdonar. Y con el amor que él tiene para perdonar a todos los que le gritaban, crucifícale, crucifícale, él dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Todo este plan es para salvar a la humanidad y no lo entienden. Y Judas también involucrado. Judas decía, soy un fracaso. Fracasé como apóstol, fracasé como amigo, fracasé como discípulo, fracasé en todas las áreas, mejor me quito la vida. Y eso fue lo que hizo. Eso sí es un fracaso. Pero que nosotros estemos en una situación difícil, con problemas, y llegar a pensar que Dios nos ha abandonado, eso es una mentira. Porque hay situaciones que Dios va a utilizar para llevarnos a una bendición. No es fracaso, parece fracaso, pero va a terminar en bendición. Hermano, usted me está hablando mucho. Sí, hermano. Dios utiliza muchas veces a las personas, a los pueblos, como el propósito para lograr algunas cosas. ¿O cómo cree que Dios iba a utilizar a Israel, que era un pueblo cobarde delante de un gigantón, para que David llegara a ser rey? Donde el pueblo no sea cobarde y no salga el gigante valentón, David no llega a ser rey. Dios utiliza el fracaso de algunos para engrandecer a otros. Parece fracaso, pero es una bendición. ¿Y qué me dice, hermano, de Pablo? Pablo tiene que ser dejado ciego para que pueda llegar a ser apóstol. ¿Cómo? Parte del proceso que Dios a veces tiene y que muchos lo miran como una derrota. Si Dios está contigo, ¿por qué estás enfermo? ¿No dicen así? Ah, no que tu Dios, no que, entonces, ¿por qué estás así como estás? Es que es parte del plan que Dios tiene para llevarnos al éxito. No estamos fracasando. Eso es parte del éxito. Porque fracasar no significa lo que dijeron estos hombres pensantes, que no hemos hecho lo suficiente, sino que hay que hacerlo de diferente manera. Muchos lo miran como fracaso porque no entienden el proceso que Dios tiene. Porque si lo entendieran, entonces, hermano, cuando Pablo naufragó, el ungido de Dios y naufraga, para matarlo se lo llevó Dios. No, Dios quería evangelizar toda la isla de Malta. ¿Y qué dijo? Sorry, problema para que puedas desembarcar allí. Y pues si no lo quieren hacer por su voluntad, ni lo van a querer hacer, naufragio. Y hace que naufrague el barco. Que se pierda en el mar el barco y que se salven, especialmente el hombre que Dios iba a utilizar para evangelizar toda la isla de Malta. Algunos lo pudieran ver como, qué gran tragedia, Dios lo desamparó a este hombre. No, el plan de Dios estaba funcionando. Balaam, eso era lo que tenía que entender. Él estaba en el plan de Dios y no lo entendía ni aún siendo profeta. Era más animal que el animal que le habló en esos momentos. Porque si hubiera sido cristiano, creyente, lleno de Dios, pero por eso la palabra del Señor dice claramente, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Enojado el hombre, se le pasó por alto que Dios estaba obrando milagro con él, dándole la dirección, dándole la razón de por qué estaba tan frustrado y los planes no le salían, y el hombre enojadísimo 3 veces golpeó la burra. Frustrado totalmente, sin entender que Dios le estaba dando una señal, te quiero hablar, te quiero enseñar. No me importa, enojadísimo el hombre. Y le costó muy caro. Y tengo Biblia para demostrar todo esto que le estoy diciendo. Mire, vamos al Salmo, por favor,
Número 107, verso 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Mire, ya empieza la prueba. Hizo levantar Dios con su voz, con su orden, un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces, ¿qué hacen? Claman a Jehová en su angustia, ¿y qué hace Dios? ¿Para qué le levantó las olas el Señor? ¿Para qué les hizo la tempestad? Es que ustedes no me buscan. Es que ustedes no se acercan al que tiene el poder para librarlos. Y ustedes necesito que se acerquen. ¿Y cómo? Les provoca un problema. ¿Se da cuenta que Dios trabaja así muchas veces? Y nosotros lo ignoramos, lo pasamos por alto. Llegaron con Job y le dijeron, oye Job, pues tus hijos estaban enfiestados, llegó un gran viento, les tiró la casa y cataplum, se acabaron tus hijos. Ah, qué viento tan de plano, ¿de dónde salió el viento? Así se quedó Job pensando, ¿de dónde salió el viento? Sin saber que un plan estaba funcionando detrás de él. No supo Job tampoco entender. Y así muchas veces no sabemos nosotros. ¿De dónde viene esto que me está sucediendo? Pues de un plan que Dios tiene, que está trabajando y que cuando clamemos a Él, cuando nos acerquemos a Él, es la solución, es la respuesta. Se va a acabar el problema, porque nosotros nos hemos despegado tanto de Dios a veces que lo que hace Dios es provocarnos un problema que parece fracaso, pero que termina en una bendición para nosotros. ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces claman a Jehová en su angustia. ¿Y qué hace? Vamos a seguir leyendo, mire, el 29. Cambia la tempestad, ¿en qué? En sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía. ¿A dónde? Al puerto que deseaban. Así estaba Balaam, él quería algo, pero a su modo, como Naamán. Yo me llevo unas 10 mulas con ropa, me llevo oro, me llevo plata, y cuando vean toda esta riqueza, el hombre, el profeta va a salir, va a poner su mano, va a invocar el nombre de su Dios y va a quedar sano, se acabó el problema. Eso iba pensando él. Cuando llega y ni siquiera sale el profeta, manda a su siervo, y que le dice, que te vayas a bañar 7 veces al Jordán. Se enojó. ¿Cómo me mandan a ese cochinero si allá donde yo vivo hay ríos más limpios? Y me mandan a ese río mugroso. No, yo así no, yo me voy. Y uno de sus siervos dice, los que saben obedecer, aconsejando a los que no quieren obedecer. El siervo le dice, Señor, si te hubieran pedido algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¡Claro! Pues esto es sencillo, ¿por qué no lo haces? A veces estamos tan mal acostumbrados que de pronto nos dicen, el problema que usted tiene, con estos chochitos se soluciona. Le cuestan 20 pesos. Ay, no. Es que yo fui con don Terramicino y me dijo que él me tenía una medicina de 1500 y que con eso, yo creo que don Terramicino tiene razón. Si la solución es sencilla, ¿por qué no intentarla? Muchos fracasados se quieren seguir quedando así porque creen que es fracaso, ya no van a poder nada, ya no van a hacer nada y ya para qué le buscan. No, eso es parte de un plan que Dios tiene para, como dice ahí, nos va a guiar al puerto que deseábamos. Solo que como nosotros lo intentábamos, no nos resultaba, porque el fracaso no es no intentarlo, sino es cambiar la forma como hacemos las cosas. Todo eso es totalmente diferente y de parte de Dios. Mire, yo tengo 3 consejos para no conformarnos con el fracaso. Número 1 es el primer consejo, no juzgues demasiado rápido, hermano, hermana.
No juzguemos demasiado rápido. ¿Por qué? Porque podemos estar en un problema, en una tragedia y decir, Dios me abandonó. No, así hubiera podido decir José, pero el plan siguió funcionando hasta que lo llevaron a ser gobernante de Egipto. El segundo consejo es, no guardes rencor a nadie, hermano, en este proceso que estás viviendo. Esa persona no te ayudó porque Dios no quiso que te ayudara. Él no tiene la culpa, era parte del plan de Dios. No te dañes con nadie en el proceso que estás atravesando. Dios te va a sacar adelante, no ocupas de nadie más. Si Dios es lo único que tienes, Dios es lo único que ocupas. Tercer consejo, controla tus emociones. Porque cuando las cosas no salen como yo quiero, nos sucede lo que a Balaam, nos sucede lo que a Naamán y a muchos que como no era la cosa como ellos querían, se enojaron y comenzaron a hacer locuras. Controlemos nuestras emociones. Dios está con nosotros. Él es nuestro ayudador. Él mismo lo dijo, no te dejaré y no te desampararé. No estás fracasado, estás en un proceso, hermano. Por eso es el tema el día de hoy, el fracaso como bendición. Ahora sí me entiendes. Vamos a leer una última escritura que está en la traducción lenguaje actual y tú la puedes buscar en tu Biblia si gustas. Jeremías 29:11, por favor. Una última escritura y vamos a leerla en la traducción lenguaje actual. Mis planes para ustedes solamente, ¿qué? Yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de ¿qué? ¿Verdad que no hay que juzgar antes de tiempo? ¿Verdad que no hay que enojarnos con aquel que no nos quiso ayudar porque era Dios el que nos quería ayudar? ¿Verdad que hay que controlar nuestras emociones? Porque aquí lo único que nos resta es estar agradecidos. Yo los planes que tengo, yo solo los sé, dijo el Señor. No lo conoce el psicólogo, no lo conoce el adivino, no la conoce el hechicero. Solo Dios sabe los planes que tiene contigo y conmigo. No dejes que nadie te engañe. Lo que tienes que saber ciertamente es que son para tu bien, aunque parezca que ahorita te está llevando el río, pero Dios te va a hacer terminar bien. Él es el único que es fiel en cumplir sus promesas. Ponte de pie, por favor, hermano, hermana. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.